Oasis América es un área cultural específica que originalmente formaba parte de Reino América, pero debido a la introducción de las técnicas de cultivo mesoamericanas y el asentamiento permanente de los pobladores, se diferenció culturalmente tanto de América como de Mesoamérica. Este cambio ocurrió aproximadamente en el año 500. Las culturas de esta área desarrollaron complejos habitacionales de adobe, agricultura permanente, producción de cera, cerámica y un constante intercambio comercial con las culturas de Mesoamérica. La región de Osamérica abarcó los actuales estados de Sonora y Chihuahua y la parte norte de Baja California en México y Arizona, Nuevo México, Utah y parte de Colorado, Nevada, California y Texas en Estados Unidos. América se divide en subregiones culturales de acuerdo con los lugares donde se establecieron las culturas Anasasis, Mogollón, Jojocá, Casas Grandes y Trincheras. Anasasis. Este término proviene del idioma navajo y significa pueblos antiguos. Los grupos anasasis ocuparon la parte más norteña de América, entre los estados de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona en Estados Unidos. Los Anasasis construyeron aldeas y villas caracterizadas por la gran cantidad de viviendas con numerosas habitaciones, las cuales tenían puertas y ventanas en forma de una paleta de nieve. Estas eran hechas con piedra, barro y troncos. Un tipo de edificación particular fueron las kivas, estructuras circulares donde se llevan a cabo ritos y ceremonias. El asentamiento más importante fue Mesa Verde, en Colorado. Destacaron la elaboración de objetos de barro muy finos realizados con una técnica llamada mimbres de desur. Nuevo México, con decoraciones de figuras de animales y personas. Jojocam. Esta cultura ocupó la parte centro y sur del estado de Arizona. En Estados Unidos se desarrolló desde los años 500 en 300 hasta aproximadamente 1450. Mantuvieron contacto comercial y de intercambio de larga distancia con Mesoamérica entre los años 500 y 900. Los Hohokam aprendieron a realizar trabajos con canalización del agua para la irrigación de cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza y el algodón. Además, en algunos poblados han identificado canchas de juego de pelota. Pocos sitios Hohokam se han preservado, pues la mayoría han sido destruidos por los campos de cultivo modernos y la urbanización. Los sitios más conocidos son casas grandes, pueblos grandes y castillos de Montezuma en Arizona. Los Hohokam tenían la costumbre de incinerar a sus muertos y guardar las cenizas en vasos de cerámica. Se considera que los grupos indígenas Pima que viven tanto en México como en Estados Unidos son descendientes directos de los Hohokam. Mogollón. Esta cultura recibe su nombre por la cordillera del mismo nombre, en Nuevo México, Estados Unidos, y se desarrolló desde los años 500 hasta 1200. Sus construcciones fueron muy similares a las Anasasis y Jojocam. Eran semisubterráneas y con entrada por el techo. Para su construcción se utilizó adobe, piedra, lodo y madera. Uno de los sitios más importantes de esta cultura son las casas del acantilado de Gila en Nuevo México. Hacia el año 1100 empezó el declive de la cultura mogollón y terminó colapsando en 1340. Tras la desaparición de la cultura mogollón, la región fue habitada por apaches. No obstante, hoy los indios pueblos del suroeste en Estados Unidos se asumen como los descendientes de la cultura mogollón, especialmente los indígenas Hopi y Zuni. Se considera que la cultura de casas grandes forma parte de la tradición mogollón, pero para ser más específicos, con esa cultura que se desarrolló en México se le considera por separado. Casas grandes. Esta cultura se ubicó principalmente en Chihuahua, pero también hay evidencia de su presencia en las zonas serranas de Durango,
como el sitio ecológico, la ferrería donde se encuentran las casas en acantilado. El periodo y su desarrollo va del año 700 al 1340. Los pobladores de esta zona tenían una agricultura desarrollada basada en el cultivo del maíz, el frijol, la calabaza y el chile, aunque también se dedicaban a la caza y recolección como complemento. Los primeros pobladores de esta zona cultural vivieron inicialmente en cuevas, los cuales adoptaron como vivienda. Para los años 1100 comenzaron a establecerse en el valle y se fundó la ciudad de Paquime, también conocida como Casas Grandes, el asentamiento más importante de la región. Entre los años 1050 y 1300 llegaron la influencia de Mesoamérica, como la evidencia la presencia de Pultoa, Quetzalcóatl, las canchas de juego de pelota de trabajo artesanal con caracoles marinos, plumas y cobre, y el control y manejo del agua. La ciudad de Paquime contaba con un sistema de aguas limpias y otro de drenaje, por medio de ductos. Los edificios habitacionales más altos llegaron a tener hasta 6 niveles, y grava semejante al adobe, aunque no eran exactamente lo mismo. La técnica de construcción de estos consistía en hacer cajones con tablas de madera y en su interior vaciaban el lodo. Los muros de los niveles inferiores eran anchos, mientras que los superiores eran más delgados. El interior de estos recintos estaba comunicado a manera de laberinto, y los cuartos tenían pequeños hornos y camas hechas del mismo material. Las entradas eran tan angostas y bajas que se sentían que cruzaban de lado e inclinase el cuerpo. Trincheras. La cultura de trincheras se desarrolló entre los años 200 y 1450, pero fue hacia el 1300 cuando el censo de trincheras tomó prominencia religional. Esta cultura se estableció en el desierto de Sonora, logró desarrollarse y establecerse puentes, intercambios y comercio con otras culturas de Oaxamérica y Mesoamérica. El cerro de Trincheras en el estado de Sonora se caracterizó por ser un cerro modificado con más de 900 terrazas, cuyas dimensiones van de los 10 a los 15 metros y hasta 150 metros de largo. Los muros de las terrazas y de la diferencia de construcciones carecen de argamasa y cementante, es decir, las rocas se colocaron una sobre otra y llegaron a tener hasta 3 metros de alto. En esa terraza se emplazaban habitaciones de forma cuadrangular y circular. Los habitantes del Cerro de Trincheras practicaban el cultivo de maíz, frijol, algodón y maguey, aunque como el resto de las culturas de América no abandonó de todo la recolección y cacería. Cuando los primeros españoles arribaron al centro de Trincheras, pensaron que las terrazas construidas con rocas eran muros defensivos o trincheras, de allí proviene su denominación.